Buenas noches, bienvenidos a un cineforo más de tertulia urbana. Hoy con la película Capitán Fantástico, Captain Fantastic. Antes de iniciar el cineforo, el anuncio acostumbrado de que este tiene spoilers. Así es que si no ha visto la película y usted detesta que le hagan spoilers, vaya y vea la Bueno, sí. película y luego nos viene a ver aquí a nuestro canal de YouTube. Hoy estará a cargo de la moderación nuestra queridísima Seila Peña. Así es que buenas noches y adelante, Seila. El escenario es tuyo. Gracias. Hola, esta película surgió según Julio, él me grabó y dijo que yo había comentado que me había gustado la película. Sí, yo comenté que sí, porque yo soy de las que ve todas las películas nominadas al Oscar, independientemente de que no sean para mejor película, sino también mejores actores. Y bueno, pues la vi en su momento, me imagino que fue en el 2017. Me gustó porque es un tema diferente. Aquí tenemos tanta variedad de temas que por eso también me gustó la idea de presentarla, para que no fuera la tradicional película que vemos de romance que a todos nos gustan o el espionaje. Es algo diferente. Y eso fue el motivo. Yo sé que mucha gente se asustó con el título, pensó que era algo tipo Power Rangers o qué sé yo qué cosa, pero realmente es esto que lo que vimos, un estilo diferente de ver, una utopía, vamos a decir. Entonces yo voy a compartir, déjame ver. Ok, entonces bueno, el Capitán Fantástico, bueno, el análisis. Vamos a ver el storyline, que es lo que uno puede decir en una línea sobre la película, el trama, unas observaciones, el cast and crew, los directores, el productor, director, fotografía, música, vestuario, elenco y críticas y datos de la filmación, ficha técnica, citas y debate. Tenemos que el storyline por lo regular es una sola línea. Sin embargo, aquí esta película tiene tantos temas que para mí dije varios, que sería es la educación convencional versus la educación a distancia, o lo que se llama ahora homeschooling, el consumismo versus lo necesario, es la naturaleza, el jugar en la naturaleza, el estar compartiendo la naturaleza, a estar todo el tiempo pegado a las cosas electrónicas. Está la interacción o el aislamiento, está el poder versus lo indefenso. Y yo, Rosa Mariana sabe de esto, lo que yo siento, lo que se debe hacer y la parte que yo quisiera como, pero en mi instinto, que sería lo que es el yo, el super yo y el superego. También la historia de un joven que se convierte en un hombre y no sabe cómo relacionarse. El título de la película es El Capitán Fantástico, se hace referencia al cómo el papá ha criado a los hijos, por lo tanto era como un capitán para ellos y era algo realmente fantástico para ellos. Entonces, la trama es una película en la que entiendes que es un equilibrio que es necesario para la convivencia, donde lo natural es importante, pero sin llegar a los extremos. Se estrenó el 8 de julio del 2016. En la película se cuestiona el sistema educativo, el sistema, si es adecuado, el vigente, o cómo él trata de educar a sus hijos, o cómo él lo educó, mejor dicho. Ben y su esposa, su Leslie, viven con sus 6 hijos en los bosques del estado de Washington, sin tecnología o comodidades propias del mundo moderno, llámese lavadora, secadora, el bebedero y todas estas cosas. Cuando ella muere por un suicidio producto de ser bipolar, Ben, ahora viudo, se ve en la necesidad de tener que volver a la ciudad para ir al entierro de su esposa y que sus hijos puedan darle la sepultura a su madre. Y también entonces se enfrenta al padre de ella, quien lo acusa de estar, ella haberse enfermado y de estar criando a sus hijos de una manera aislada y de forma abusiva, porque el abuelo entendía que él abusaba de los muchachos. El contraste entre estos mundos resulta muy duro para ellos. ¿Por qué? Porque los hijos son entrenados física e intelectualmente para subsistir en un medio hostil donde aprenden sobre cacería, recolección,
y siembra de frutos. Ven el padre los adoctrina en teorías ideológicas sobre el marxismo, trotskismo o maoísmo. Sus familiares no comprenden por qué Ben se empecina en criar a sus hijos de esa forma. Ben busca alejar a sus hijos de la cultura enferma que representa el capitalismo, de acuerdo a él, y para hacerlo luego priva de todo esto, que su familia sí está viviendo esa situación. Los diálogos no tienen límites, ya que para el padre lo importante es ser sincero. La pequeña pregunta sobre el sexo y le contesta con franqueza. Al igual que se habla sin tapujos sobre la muerte como algo parte de la vida. Bodevan, Vespir, Killer, Relian, Saya y Nai son los nombres de los muchachos inventados para ser únicos y se destacan por encima de sus primos o más bien de cualquier niño de su edad. En cuanto a conocimientos de estudios, análisis de libros, música clásica y supervivencia, donde mantener la calma ante la adversidad para luego pensar qué hacer, observar y planificar para finalmente actuar, así como los deberes del hogar, y avanzan muy por encima del promedio de las escuelas. La educación homeschool llevado a su padre con vastos conocimientos. Entonces, hay algunas observaciones. En la película se puede observar que hay enseñanzas que solo se logran en el ambiente, en el entorno familiar. Si los hijos se mantienen en contacto con la naturaleza, esto hace que los niños no estén pendientes de los videojuegos. La manera de educar y lo que se enseña en la escuela es para crear una cultura dirigida de acuerdo a lo que el país quiere lograr. Esas son de las cosas que pude buscar. Evitar las burlas. Ellos dicen que las burlas no van bien, aunque sí de los cristianos, porque obviamente no son cristianos. No celebran las Navidades, sino que celebran a Chomsky, que Chomsky es un lingüista, politólogo, bueno, pero hablo de eso ahora. Y el duelo comienza para a mí, después que ellos roban el cadáver. Entonces, Chomsky dice, y el niño lo repite en varias ocasiones, si asumes que no hay esperanza, entonces garantiza que no hay esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, entonces hay posibilidad de cambiar las cosas. Chomsky es un filósofo norteamericano, judío, vive en New York y para ellos, para los americanos, es el más importante intelectual contemporáneo y estuvo aquí en el país traído por Leonel Fernández en el 2006. Entonces, el cast and crew, el director es Matt Rose, como ustedes quieran. Es un actor, fue el guionista y director de la película, conocido por su papel como Albie Grant en la serie HBO y dirigió El Capitán Fantástico. Está también otra que fue 28 Hotel Room y narran historias minimalistas concentrándose en la situación que ocurre en la escena. Nació, tiene 55 años, vuelvo y repito, él también tiene muchos flashes de Wes Anderson, que es el de Hotel Budapest, y por todo ese colorido también me pareció mucho a Almodóvar, porque también estos colores están brillantes. Fíjense que a medida que la película va aumentando, los colores de las ropas van aumentando en color. Él también, aparte de ser director, él es actor y eso le da mucha familiaridad con su crew, con su entourage, porque sabe lo que los actores suelen tener o sea, que pueden importar o necesitar. Él tuvo una vivencia parecida porque él fue criado por una mamá hippie y también tiende a tener cosas irónicas porque él, aborreciendo el capitalismo, entonces el personaje de la película se llama Ben Cash, o Ben Efectivo. Entonces, en cuanto al productor, que ese Declan Balvin fue de lo que hizo, produjo también La vida de Zelda Fitzgerald, no sé si se acuerdan, que se llamaba Z, The Beginning of Everything, y el productor Monica Levinson, que estuvo en The Trial of the Chicago y también hizo Trumbo. El director de fotografía es una mujer, Stephanie Fontaine, y hizo la vida de Jacqueline Onassis, o Jacqueline Kennedy, como quiera, y ahora recientemente Claves. La música es un dúo islando-americano, John C. y Alex.
y también él ha producido a Taylor Swift y acaba de hacer la de Nickel, la Nickel Boy, de las películas que estuvieron nominadas a Mejor Película. También el casting, la elección fue de Jeannie McCarthy y ella estuvo en Big Eyes y Foxcatcher y Lady Crown. Bueno, el vestuario se llama Connie Hoffman, que es un vestuario muy particular, sobre todo me encantaba el de la muchachita con la cosa aquí, eh, y también ha trabajado para Baby Driver y The Hateful Eight de Tarantino. El elenco. Entonces tenemos a Viggo Mortensen, que es el actor principal, que estuvo nominado al Oscar como mejor actor en ese momento y es de origen norteamericano, pero también es danés por parte de su mamá. Habla inglés, francés, danés, bueno, en fin, vivió unos años en Argentina, nada más no es actor de cine, también es actor de teatro, ha trabajado en Madrid y en Argentina y también fue nominado por Green Book, que yo creo que a Yulisa le encantó esa película en aquel momento. Entonces está Frank Langella, que es el abuelo, que ese también tuvo nominado por Nixon en su momento, ya lo hemos visto en muchísimas películas. También estuvo en Superman y ¿cuál fue la que hablamos? Starting Out in the Evening, que a Julio le encanta. La hermana, que se llama Catherine Hahn, también es una actriz de cine, de teatro y de televisión. Ha ganado premios como el de Palm Springs, como actriz de reparto por Revolutionary Road. Y está ¿cómo es? No, el cuñado, que es Steven Zahn, que también ha trabajado para muchas películas infantiles. Un larguísimo historial de películas. Los muchachos no han sido trascendentales, o sea, ellos se quedaron ahí y ellos no han vuelto a resurgir en ninguna otra película. Le puedo decir los nombres, pero realmente no lo van a quizás recordar de ninguna película porque ellos no han vuelto a triunfar como actores más que algunas intervenciones X. Entonces, seguimos. Fue estrenada en el prestigioso Festival de Cine Sundance, en el cual los profesionales de la industria reconocen a sus colegas. En eso entró en la categoría de Un Certain Regard, que es una cierta mirada. Esta sección del Festival de Cine de Cannes y obtuvo una ovación de 10 minutos. Eh, recibió comentarios positivos en las críticas de Rotten Tomatoes con una aceptación de un 82%. Eh, si se fijan, la película no comienza a hablar de absolutamente nada hasta el minuto 4 y asimismo pasan muchos silencios durante toda la película. Tuvo un presupuesto de 5 millones y recaudó 23 de dólares a nivel mundial. La fotografía comenzó en el 2014. Las mayores de las escenas se rodaron en Washington State. También se filmaron en Portland, Oregon y Albuquerque y Nuevo México. Nuevo México, perdón. Se puede decir que es una película drama, romance y comedia, con una duración de 118 minutos y fue en el 2016. Hay unas citas que quise rescatar que mi amigo Julio me va a ayudar, así que abre tu micrófono, Julio, y espero por ti. Sí, aquí Entonces, estoy. de las cosas que más me recuerde de la película fueron estas tres escenas, que bueno, son unas conversaciones un poquito. Y vamos, Julio, tú eres Nai. Ok. ¿Qué son relaciones sexuales? Y Ben le contesta, cuando un hombre mete el pene en la vagina de una mujer, todos atentos a ver si vemos un ciervo. ¿Por qué un hombre metería el pene dentro de la vagina de una mujer? Porque puede causarles placer a ambos y porque la combinación del esperma del hombre con el óvulo de una mujer puede crear un bebé y perpetuar la raza humana. Pero por ahí es por donde ella orina.
El pis no sale de la vagina, sino de la uretra, que se encuentra dentro de los labios exteriores, pero hablando en general, sí, por allí orina. Quise traer esta cita para que vean qué tipo de conversaciones mantenía con una niña de algunos 6 años, que era lo que representaba el personaje en la película. Luego hay una que es precioso, que es cuando ya previamente, donde está la foto, que es que van a cremar a su esposa, a Leslie, y dice, ven, dice, mi rostro es mío, mis manos son mías, mi boca es mía, pero yo no, yo soy tuyo. Y eso me pareció tan hermoso. Y ya Mm. despidiendo a Bo al final ya de la película, Ben le dice, despide a su hijo y dice, cuando tengas sexo con una mujer, sé gentil y escúchala. Trátala con respeto y dignidad, aunque no la ames. Lo sé, Siempre di la verdad, siempre compórtate bien. lo sé, Vive como si cada día fuera el último. Obsérvalo todo. Sé aventurero, sé audaz, pero disfrútalo. Pasa rápido. lo sé. No te mueras. No lo haré. Ahora vete. Entonces, unos minutitos, si no quieren verlo, pero a mí me encantó esta parte. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I'd probably break down and cry. Oh, oh,
Ya, hasta aquí llegó mi clase. Excelente. Qué bien, Seila. Muy bien, Muy bien, Sheila, Sheila, muy muy bien. bien. Chulísima. Te Qué estrenaste, bien. Sheila. Sí, Ajá. espero le haya gustado y no haberla Ay, sí, abrumado. muy chévere. Perdón. Bueno, a ver, eh, ¿quién se anima a comentar o a preguntar? Si le quieren hacer una pregunta a Seila. ¿Qué les pareció el método de educación? Yo creo que esa es la pregunta que más se hace la gente al ver esta película. ¿Es un buen método? ¿Lo aprueban ustedes? ¿Lo desaprueban? Yo particularmente soy de la gente que piensa que en la vida no hay solo blanco y negro, sino que hay varios matices de grises. Y el método que él utilizó con sus hijos, yo lo catalogo bueno, pero no del todo. Tiene, no del todo, tiene sus cosas. Perdón, Alexa se la está luciendo. Eh, pero nada, vamos a darle la palabra a Yoli y seguimos más adelante con ese pensamiento. Adelante, Yoli. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Sheila, por la película. A mí me encantó, porque de verdad yo iba buscando un muñequito como Marvel y es fabuloso. Yo no voy a seguir la línea de Julio de si, porque esta educación tiene muchísimo pro y contra, pero quiero sí resaltar la parte cuando van en el autobús que la hija le dice que está leyendo a Lolita y ella le dice lo que es el libro, eso no, ese es el argumento, pero explícame. Y la lleva a ella a hacer un pensamiento crítico y analítico de la obra. Y quizás para mí una de las grandes lecciones que me encantó en muchos momentos, no solo en ese, sino cuando le preguntan a la niña qué es la Carta de los Derechos y ella empieza a decir la primera enmienda, la segunda enmienda, y le dice, no, 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 no. Eso no, con tus propias palabras, explícame qué es eso. Entonces, en este mundo de hoy, es muy difícil tú lograr que, y sobre todo en ciertas edades, te puedan analizar con sus propias palabras obras, películas, hasta juegos, si tú le preguntas qué es. Entonces, de verdad, eso es una gran enseñanza, como ella resume lo que es la obra y lo que realmente pretende. Así que gracias y de verdad creo que como ese hay muchísimos momentos interesantes en la película. Gracias, Yoli. Seila, Gracias. sí, cuando tú No, quieras abundar o comentar, o tú de una vez bueno, entras. por eso fue que yo quise ponerlo del tema de cuando hablamos ahorita de las conversaciones que él tenía con sus hijos. Eran conversaciones no habituales y de verdad que los niños estaban súper preparados para la educación de libros, como dice, ellos mismos se habían quejado en un momento de la película. Adelante, doña Lisette. Buenas noches. Muy buenas noches. A mí me fascinó la película. De verdad, verdaderamente es una película de una gran enseñanza. A mí, y tiene muchísimos guiños intelectuales, muy intelectuales, aparte de cómo la pedagogía que él utiliza con los niños, es la pedagogía moderna en que el profesor es simplemente una guía para que el estudiante reaccione a los conocimientos y discierna y analice y critique. Y eso fue lo que él se enseñó. Estando en un monte, ese señor le enseñó, porque estaban rodeados de libros y de monte. Eso era lo que tenían en esa cabaña. No tenían otra cosa, nada más que libros. Esos niños se criaron con una mentalidad de adultos, en el sentido libresco de la palabra. Cuando ese señor mencionó
a mí primero, lo primero que me trajo a la mente fue el Bon Sauvage, el buen salvaje de Jean-Jacques Rousseau, que decía que la sociedad dañaba al ser humano, que es mejor que el ser humano se mantenga en la selva. Y eso no es más que el reflejo de esa película. Eh, y eso fue lo primero que me trajo a la mente. Lo segundo fue Noam Chomsky. Noam Chomsky es un gran filósofo lingüista, pero que es seguidor de Ferdinand de Saussure, que fue el verdadero creador de la lingüística moderna, estructuralista. O sea, esos niños estaban hablando de personajes sumamente importantes de la historia de la cultura. Entonces, eso, fíjate cómo él los ponía a discernir. Les decía, cuando preguntaban, él les decía que pensaran antes de contestar. Y que por favor, que criticaran, que discernieran. La verdad es que no es un estilo para enseñar a unos niños en un monte, pero verdaderamente es impresionante cómo esos niños pensaban como no piensa ningún niño de nuestras sociedades en ninguna parte del mundo. Yo no sé si los ojos rasgados, como yo les digo a los orientales, no sé hasta dónde llega la intelectualidad y la mentalidad de los orientales, porque viven nada más que estudiando también. Pero verdaderamente estos niños eran unos adultos pensantes y cuando llegaron a la sociedad, pues no se podían acostumbrar inmediatamente. Fue tanto así que sabemos que después que ellos decidieron porque el viejo culpaba a Ben de que él era el culpable de la enfermedad de la mujer. No, eso no es verdad. Ella se mató porque ella le dijo a Ben que quería volver a la selva. Los padres no la dejaron, pero ella le dijo a los padres que quería volver a la selva. Y Ben estaba convencido de llevarse a sus muchachos a la selva hasta que la hija se le cayó del techo. Y ahí fue el desenlace de la película, de volver hacia atrás, hacia la civilización. Ese muchachito, Bo, estaba aceptado en todas las grandes universidades Ivy League de Estados Unidos, y el muchachito prefirió irse libremente a ver el mundo. O sea, esa película tiene muchísimos guiños. Y a mí me encantó, me fascinó, porque ellos se iban a ir con su papá y al final el papá mismo le dijo que él no lo iba a exponer a más peligros. Es una gran película. Gracias, Sheila. Muchas gracias. Me alegro, le haya gustado. Sí, acuérdese que cuando el muchacho se cae, casi se fractura, no se fractura, pero se lastima la muñeca, como él le dice, no te desesperes, vamos a pensar, vamos a analizar qué hay, mira a tu alrededor para que entonces puedas resolver. Eso normalmente no pasa, uno no, lo que sale corriendo con el muchacho, ¡ay! Y no resuelve. Esa es la realidad. Ujú. Esa es la realidad. Yo vi la película de una manera muy, muy entera, muy completa, de los pros y los contras. Eso fue lo que me gustó. Y ya paro. Gracias, doña Lisset. Penélope. Pues yo se lo dije a Julio desde la tertulia pasada, que realmente la película me había encantado. Eh, Probablemente ustedes sospechen que yo soy un poco hippie, o sea que nada raro. Y en mi breve incursión como maestra, también, aunque fue a nivel, vamos a decir, universitario, pero fueron muchachos de ingreso de UNIBE, o sea, recién salido del colegio. Y desde entonces me impactó tanto el tema de la educación que tenemos, no solo aquí, creo que casi a nivel mundial, pero aquí a mí realmente me aterra el dinero que gastan los padres en colegio
para una educación que no es para nada lo que se necesita, sobre todo hoy en día. Los muchachos, ok, mucho ahora con lo de la tecnología y eso, pero y todo lo demás. Y muestra de eso, si ustedes recordarán, fue lo que vivimos en pandemia, cuando como los niños estuvieron prácticamente un año sin ir a clase, aunque hubo que pagar ese colegio igualito que si hubieran ido. A mí me tocó ocuparme de los medios durante muchos meses. Los medios prácticamente aprendieron a leer conmigo. Y eso reafirmó más que nunca a mí lo que es que realmente la educación hay que darle un giro eh, prácticamente 180. Y yo entiendo que la relación de los niños cuando van a la escuela es sumamente importante y es lo que se le busca en contra del homeschooling o a la educación con un tutor, porque indudablemente los niños necesitan relacionarse y ya lo vimos en la película. E inclusive eso lo sé porque desde hace muchos años, cuando yo iba a poner a mis hijos en el colegio, una amiga mía me dijo, lo del colegio no es nada más como que el colegio sea bueno, no, sino quiénes van al colegio, porque eso van a ser los amigos de tus hijos en el futuro. Bueno, son cuestiones que son asuntos que hay que cuestionarse a veces, no se puede ser tan ni de un lado ni del otro. Yo creo que es muy importante las relaciones de los muchachos, de los niños. A veces no tanto en el sentido en que esa persona me lo dijo, porque no fue tanto en de si eran buenos amigos o no, sino en el lugar que ocupaban en la sociedad, tanto económicamente como socialmente. Pero en fin, el tema de la educación fue el aspecto que más me llegó y el segundo aspecto, indudablemente, el aspecto del consumismo, que no sé si, pero yo creo que siempre dejo muy clara mi posición de lo que yo pienso en cuanto al consumismo, pero bueno, esos son asuntos y enfoques y creencias de cada uno en particular, pero sí quiero agradecerle a Celia que me enteré ese día que Julio me lo dijo infinitamente por haber recomendado esta película, porque realmente es una de las películas que yo más he disfrutado. Yo no sé, no puedo decirte en qué número de años. Y como yo sé que vamos a hablar más o menos todos acerca de lo mismo, voy a dejar a un lado lo de la ideología, porque además eso puede traer conflictos. Y me voy a quedar con ese enfoque en esos dos temas principales, que son la educación y el consumismo. Gracias, Penélope. Gracias, gracias a ti, Celia. Gracias, Penélope. Tania, Aquí estoy. Realmente agradeciendo la selección de la película, Sheila, de verdad la disfruté muchísimo. Creo que también es importante, aparte de la educación, los valores, la disciplina, la responsabilidad. Él creó hijos con valores. Como bien dijo Yoli, cuando dijo estoy leyendo a Lolita, me encontré, bueno, y nosotros leímos a Lolita también, y cómo y vimos la interpretó. película. Y vimos la película, sí, y vimos la película. Y cómo, y él le decía, es un libro que no es para tu edad, pero de qué manera ella lo interpretó, de una manera muy madura, eran muy avanzados para la edad que tenían cada uno. Es un reto muy difícil vivir ellos sin nadie alrededor, es decir, ellos solamente, y la disciplina y los valores que este señor a través de libros, de música, de todo lo que le enseñó, lo podía lograr. Pero vuelvo y digo, es un reto difícil de lograr realmente. Una parte que me llamó mucho la atención y que me gustó fue cuando se ponen los primos y ellos. Es decir, que ha logrado aquel en aquella vida de todo resuelto, de tener los juegos, ir a la escuela, y que han logrado ellos en términos de educación, de cómo entendían la vida de manera diferente, cómo era su vida. Me llamó también la atención cuando fueron al banco, entonces dice, pero aquí todo el mundo es gordo.
Aquí nadie hace ejercicio. No, todo el mundo es gordo. Él tampoco le dejaba comer alimentos chatarra, sino que también había una disciplina para la alimentación. Es una película muy, muy interesante. Cómo ellos conocieron que su familia tenía muchísimo dinero, que lo podía llevar a los mejores sitios y optaron por seguir con su papá. Aquel papá que aunque era muy sacrificado en lugar, era un papá amoroso, cariñoso, los trataba súper bien, les enseñaba en todo momento y tener 6 hijos donde él es el único responsable es una tarea muy difícil. Al final entendí que ellos entraron a la escuela, él preparó la comida, la merienda para ir a la escuela, es decir, que ellos participaron de una vida un poco diferente. La casa se veía diferente, ya tenían como fueron escalando otro nivel, con disciplina también, pero fueron ya una vida distinta. Me llamó mucho la atención también el muchacho que fue seleccionado en las mejores universidades sin tener un colegio que lo avalara, es decir, de una enseñanza libre, increíble, todas las mejores universidades y qué vida, cómo elige ir a conocer el mundo, qué valioso de verdad. Muchos mensajes importantes, interesantes. Y vuelvo y recalco el tema de la educación sin depender de tantas herramientas como tenemos actualmente, sin una televisión, sin un celular, sin internet, sin nada. Qué increíble haber llegado al grado que llegaron. De verdad, me gustó muchísimo el mensaje de la película. Sé que yo no haría nada de eso, ni la mitad, pero bien interesante la película. Gracias a ustedes por elegirla. Gracias, Tani. A ti. Estoy leyendo que de Patricia que dice que em, pues yo vi lo bueno, pero lo malo también. No me gustó nada eso de poner a los niños a mentir y a robar y poner en riesgo la vida de su hija. Lo bueno de la educación que le dio, pero para ¿qué educar si no les sirve de nada cuando están marginados de la sociedad? No sé, no sé. No me simpatizo su sistema y a los niños se les enseña paso a paso. Hay que dejarlos ser niños también. Bueno, precisamente de eso se trata, por eso es que estamos dialogando, Patricia, Sí, 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 esa era mi porque opinión. Pasa que no, no, la estaba buscando, no te veía. Claro, le sí, estoy leyendo no, porque tú le escribiste. sí, pero tú sabes cómo soy yo, que pongo ahí el comentario, tiro la bombita y me desaparezco. No, estoy de acuerdo contigo, lo del robo no estuvo bien, obviamente, Sí, pero no te creas que mucha gente hace lo del homeschooling porque no le parece bien, porque son eh, creencias diferentes y como todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. sí, Realmente el estar aislado tampoco es bueno, porque fíjate cómo el muchacho quería poder interactuar con las muchachas porque ya sentía atracción por ellas y no sabía cómo proceder. Acuérdense que tuvo que pedirle de rodilla por una simple beso, qué sé yo, y porque él no sabe qué hacer. yo, Claro, que por eso yo Fue dije en el como, principio, fue hay como que una buscar forma un equilibrio. muy medieval, ¿verdad? Muy caballeresca del siglo victoriano, así. Para mí la película es cuál es el equilibrio. Buscar un equilibrio sería lo más adecuado. sí, no. Yo he conocido un par de niños que han sido homeschooling y la verdad que hablan muy bien, se ven muy inteligentes, muy letrados, pero sí les notas algo de que le falta eso de socializar con gente. No sé si decir nerd, no sé si decir rarito, no sé cómo decirlo sin que suene feo, pero cuando un niño está homeschooling, que no tiene ese trato con otras personas y todo es la mamá y que la mamá le enseña, le estás quitando una gran parte de la educación. O sea, sí podrán ser intelectuales mentalmente y tendrán mucho conocimiento, pero le falta la parte de interacción, de interactuar con los demás, ¿no? Eh, no sé, tiene su pro, como han dicho, tiene su pro y su contra. Yo me quito el sombrero porque ser maestra y homeschooling no debe ser nada fácil. Hay gente que a veces lo hace porque tienen muchos hijos y no tienen el dinero para pagar colegio
o no sé, o no lo pueden mandar a colegio público. Cualquiera que sea la situación, a veces prefieren ellos mismos hacer o tienen miedo de la sociedad. Yo también he oído mucha gente que con todos los shootings y cosas en los colegios, he oído unas cuantas mamás que han dicho, prefiero hacer homeschooling que para que vayan a colegio público donde pueden haber riesgo y no sé qué. Pero yo encuentro que no hay, o sea, no puede dar mucha educación, pero que si no interactúa a nivel social, eh, te falta completar algo, ¿no? O sea, yo creo que va todo junto. Hay muchos, por ejemplo, en donde yo trabajo, hay ves muchos doctores que son unos brains y son socialmente raros, ¿no? O sea, porque todo es estudio, todo lo que hacen es estudio, no tienen esa habilidad social, ¿no? Y no por eso uno debe de juzgarlo como menos, ¿no? Pero le falta, o sea, o tiene mucho estudio, o hay gente que son todo social y cero estudio, ¿no? Yo creo que debe de haber un equilibrio. Y nada, y lamentablemente esos niños no tienen decisión, o sea, el papá tomó la decisión por ellos, que era lo que ellos querían hacer, ¿no? El hijo que estaba enojado con él, ¿no? O sea, a mí me dio mucho sentimiento y me dio mucha pena porque eh, es un niño, o sea, y el papá decidió por ellos, ¿no? De la forma que los quería criar, pero bueno. Esa fue mi... Por ahí estaba media enojada, viendo la película, media enojada, pero este señor, no, esto, no sé, pero al final sí me gustó el final, o sea, sí tuvo un final bonito, pero te quedas pensando, ¿no? ¿Qué es el motivo de ver la película? Gracias Mm. por recomendar. Gracias, Patricia, por tu participación. Yulisa es la siguiente. Adelante. Bájame la mano, Julio, please. Mira, bueno, yo creo que todo lo que se ha hablado es parte de la compleja eh, trama de la película, ¿no? Es una película que tiene muchas capas, pero si me preguntaran a mí, hay un tema principalísimo que va más allá de si es escuela o no es escuela, o sea, eso es parte del enfoque y es el tema de la libertad. El tema de elegir, ¿no? Y el tema de rebelarse contra las normas de una sociedad. ¿Qué más, qué más violento o qué más en contra de la sociedad que la educación, ¿no? Que es lo primero donde te normalizan, es en la escuela, ¿no? Entonces, esa ruptura de estas dos personas, esta pareja de esposos con la sociedad, que están obviamente atravesando por una situación existencial en la que entienden que hay que volver a lo primitivo, a lo básico, a la naturaleza, para ser libres. Entonces, la película es ese dilema en el que qué es la libertad. Fíjense que ellos crían a sus hijos, claro que para subsistir en un medio hostil como es un bosque, pero también para, para generar un pensamiento crítico. Claro que es paradójico, como están señalando en los comentarios. Bueno, estamos hablando de Hollywood, ¿no? Digo, o Netflix. Es una película. Eso no quiere decir que no hayan personas viviendo así, claro que sí, pero el enfoque de la película es qué tan libre tú puedes ser y qué significa libertad. Significa tener ese pensamiento crítico en el que tú tienes la libertad de pensar, ¿verdad? En contra de lo que está establecido. Es la libertad de tú vivir sin reglas, porque el que vive en un bosque, claro que tiene que matar al venado y hacer ese paso de iniciación,
porque esa es la vida de salvaje. Tú tienes que estar preparado para poder comer. Y si te falta lo que te falte, pues tú poder realmente sobrevivir. Entonces, la película a mí me pareció súper interesante porque te va llevando por esos caminos entuertos. O sea, él al final, ellos dos han criado un hijo, un muchacho que puede ser aceptado en cualquier Ivy League y sin embargo no lo dejo porque eso es absurdo. Entonces, ¿dónde comienza la norma y dónde termina la libertad? ¿No? O sea, ¿en qué punto hay? Y me pareció muy interesante la manera en que lo presentó el autor dentro del seno familiar, que es donde realmente se forma el individuo, ¿no? Entonces, ese individuo, lo primero que se enfrenta es con su propia familia, que es la familia de ella, que es la familia que contrasta, ¿no? Y que dice, no, espérate, déjame, obviamente, el que está en contra de la norma o está loco o es un criminal. Aquí, casi él está en los dos, lo llaman en un momento criminal y en otro momento loco. Entonces, digo, ella obviamente estaba psiquiátrica y eso independientemente, no creo que al vivir en un bosque vuelva a dar de loco. Yo creo que ella venía con esa condición, ¿no? De casa. Bueno, el caso es que me parece muy interesante cómo van eh, enfrentándose esas expulsiones a lo largo de la película y que gana al final, un final feliz, un happy middle en el que vamos a vivir dentro de la sociedad, pero vamos a dejar de consumir lo que no, ¿verdad? Lo que no necesitamos, vamos a vivir una vida sencilla, vamos a ser felices, felices. Yo creo que la libertad es sentirse feliz al final. Y ellos todo, incluso el hijo rebelde entra en paz con eso y se soluciona mágicamente, creo que muy mágicamente, pero obviamente estamos dentro de un pacto de ficción y yo lloré muchísimo, me imagino que no sería la única, con ese final, ¿no? Tan emotivo que ahora se le acaba de proponer. O sea que es una película que podemos seguir hablando porque vamos a encontrar muchos temas. Muchas gracias. Pues yo estoy de acuerdo contigo, es lo que la sociedad quiere y lo que tú quieres aceptar o no, porque fíjate como él dice, los americanos se sienten felices de ir al centro comercial como un centro de interacción y para él encontraba, porque yo tengo que ir a comprar para llenarle los bolsillos a otro y eso es lo que a mí me va a dar felicidad. Y él, como tú dijiste también, era un loco, lo iban a meter preso porque él entendía que si su mujer lo que quería que la incineraran, porque hay que enterrarla, si eso no es su deseo, pero hay que hacer las cosas normales que todo el mundo está haciendo y esa normativa, bueno, si tú te sales de eso, tú eres un loco y por eso te van a meter preso. Entonces, bueno, hay que coger y dejar para uno poder encajar. Ujú. Sí, Rosa María. Bueno, buenas noches. Sí, la película, la verdad que nos podemos pasar mucho rato analizándola, en muchas aristas. Yo creo que es una película de grandes contrastes. Yo voy a comenzar con lo positivo, pero tiene luces y sombras, y yo no puedo dejar de ver la sombra. Las luces, bueno, era una relación de padre, porque la madre se siente que dio mucho amor a los hijos y era una familia muy integrada, de que se apoyaban y se querían mucho y todo. Pero no es casualidad, señores, que hoy, 17 de marzo, se cumplen casi 5 años, o son 5 años de la pandemia. ¿Qué le puedo yo decir? Hubo muchos casos en la pandemia de niños que estuvieron en homeschooling con sus padres y también, claro, siguiendo reglas del colegio, pero muchos padres se dedicaron a educar a los niños en ese periodo oscuro que duró como 2 años, más o menos, hasta que las escuelas se abrieron completamente. Y sí, yo puedo dar fe, y he hablado con muchos colegas que muchos de esos niños quedaron, no el tema de trauma ni nada de eso, pero quedaron muy retrasados en habilidades sociales.
e incluso muchos de ellos fueron hasta mal diagnosticados como que eran autistas. Yo tuve casos de padres que me cuestionaron porque habían tenido el diagnóstico de autismo y yo tuve que hablar con la diagnosticadora, en este caso la evaluadora, y replantear un poco ese diagnóstico por el hecho de ese aislamiento que tuvieron los niños. Entonces, eso me recuerda a este tema de esta película, de que realmente lo positivo de la educación de estos niños era que los ayudaba a pensar, que no era una educación de memorizar, ¿no? Y como alguien dijo por aquí, que las escuelas hay que cuestionarlas por su sistema educativo y todo eso, pero por otro lado hay las partes oscuras, es esa parte y también cuando eso no se ha tocado, cuando se mencionó que la esposa debutó en su trastorno bipolar cuando tuvo uno de los hijos, que parece que fue el último, eso puede suceder, ¿eh? Realmente una depresión postparto que la llevó a un estado crítico. Eso no es conveniente para una persona con trastornos mentales vivir aislado. Eso es contraproducente. Una de las cosas más necesarias para una persona diagnosticada con un tema de salud mental es la interacción, es insertarse con personas, hablar, tener grupos y todo eso. Y eso parecería, es mi lectura, que eso la empeoró a ella. Y tal vez el niñito que era estaba en una edad como más rebelde porque los otros eran como todavía muy sumisos, él quiso culparle al padre, que él no lo hizo de mala fe, sino era parte de su filosofía de vida y todo eso. Entonces, realmente ese es un punto negro. Aparte también de que fue la mamá que, como dijo el mayor, que lo estimuló a que él aplicaran esas universidades. O sea, que eso fue como una cosa entre la mamá y él, no era discutido con el papá. Yo no pienso que el hijo mayor abdicó a esa educación. Yo pienso que el hecho de él irse, esa es mi lectura, a viajar, es como que él necesitaba mundo, necesitaba él le identificó que él necesitaba, que él era muy torpe socialmente, él era muy capaz intelectualmente con todo lo que había aprendido, pero ahí le faltaba la otra parte de la moneda. Entonces, lo otro que quería hablar, que sí fue muy positivo, fue el manejo del duelo. O sea, él le habló muy claramente a los hijos de que su mamá se había suicidado y eso es un tema que muchas veces es tabú en muchos padres. Cuando uno de los progenitores se suicida, se tiende a ocultar, se piensa, bueno, si de hecho, cuando él habló delante de la familia, de la hermana y el esposo, y dijo a los otros hijos que la esposa se había suicidado, ellos se quedaron impactados porque eso es lo que la sociedad entiende, que no se debe de decir la verdad. Eso me pareció muy honesto de su parte, muy sensato, y él los criaba en la verdad. Lo del robo en el supermercado me pareció una rebeldía contra el sistema. Totalmente contra el sistema, porque él no apoyaba nada de ese consumismo ni nada de eso y él se burlaba, pero eso no me pareció un buen ejemplo. Y lo último es el ritual, me pareció excelente porque los niños sentían la necesidad de despedir a su mamá y eso fue bellísimo. Yo encuentro que eso, la película merece ahí un 100%, pero como dije, tiene luces y sombras porque realmente no podemos verlo como la maravilla, la utopía y aislar a estos muchachos es un poquito hasta una agresión, hasta cierto punto, aunque él creyera que eso era lo más sano para sus hijos, pero lo vimos en la pandemia. Nosotros tuvimos que cerrar porque imponía la situación, pero muchos niños se sintieron agredidos de sus medios, aislados de sus medios sociales. Entonces eso incluso conlleva un retraso a nivel cerebral. Eso está ya comprobado. Bueno, me callo ya.
Estoy de acuerdo contigo Gracias, y por Rosa eso María. repetí la última escena, porque para mí fue precioso el ritual de cómo ellos despidieron a su madre. Para mí eso fue muy, muy bonito. Y para mí empezaron el duelo a raíz que ellos pudieron verla, ver el cadáver y poder estar con ella. Y Claro. sí, después es así. El tema es buscar el equilibrio. Claro, sí. Yasmín, Seila, felicidades. Yo estoy un poco ronca porque yo me he pasado un mes tratando de ayudar a niños a tener pensamiento crítico con un anzuelo, que es un robotico. El tema de la educación, ya ustedes lo han tocado. Yo quiero hacer tres observaciones. Eh, la película es una crítica a muchas cosas y como dice Rosa Mariani, ustedes han dicho, tiene cosas positivas y tiene cosas muy negativas. En Estados Unidos, esto de homeschooling estuvo dividido en dos, un poquito de background. El oeste de Estados Unidos y el este de Estados Unidos son completamente diferentes. El oeste de Estados Unidos, donde la película está, que es una película de ficción, pero yo voy a acabar con una sugerencia que es real, pero lo voy a dejar para último. El estado de Washington, Oregon, todo lo que está pegado a Canadá arriba, no California, porque California está un poco más desarrollado en lo que nosotros decimos sociedad normal, ¿no? Todo eso, hay una noción de naturaleza, de bosque, de volver a lo primitivo, que es muy diferente esa noción de libertad y de naturaleza en la parte este, que son los Appalachian Mountains, las montañas de Appalachian, que es donde están todos los hillbillies, donde está todo ese más atraso educacional. Esta película se desarrolla en el oeste. Esta gente son educadísimas la crítica que yo creo que en el fondo hacen a ese tipo de educación y ese tipo de modo de vida es que es una educación, y me perdona doña Lisette, muy erudita, pero en el pasado no hay vista al futuro. O sea, yo puedo nombrar todas las obras de literatura, yo puedo nombrar todo el pensamiento crítico, hasta Norman Chomsky, que es en el presente, pero ¿qué pensamiento crítico yo tengo sin esa interacción en el mundo de imaginarme el futuro? Esa es mi lectura. En la parte este hay un libro y una película galardonada por una autora muy buena que yo conocí personalmente, que se llama Janet Walls, y es El Castillo de Cristal, de Glass Castle. Es una historia verdadera, son sus memoirs, y ella era una de estos niños. El papá era un intelectual, una persona que estaba bordeando en una enfermedad mental y los paseó por todo Estados Unidos hasta Arizona. La película fue muy bien hecha, pero el libro es todavía mejor. Y cuando yo empecé a ver esta película, yo dije, wow, esta es la ficción de El Castillo de Cristal, porque esta película y este libro maneja las situaciones de una manera muy parecida, con el agravante de que quien cuenta la historia lo vivió totalmente, lo vivió, o sea, tenían estufa de, de carbón, dormían en el desierto, el regalo de cumpleaños era te voy a regalar una estrella. Entonces, esa dualidad es como muchos han dicho, y como dijo Yulisa, ¿qué tan libre podemos ser? Porque esa señora salió de ese entorno y se convirtió en una escritora y recogió a su papá y a su mamá que eran indigentes. Porque al final de la vida, ¿qué plan tú tienes para el final de la vida si tú vives en un bosque? Y lo otro es que el aislamiento, como dijo Rosa Mariana, realmente es muy peligroso. Y el homeschooling en Estados Unidos ahora mismo no es realmente un homeschooling puro como empezó. Las personas, como dice Patricia, que tienen miedo de ir a llevar a sus niños a la escuela o que tienen muchos hijos, porque la educación pública en Estados Unidos es gratis
Y no educar a un niño antes de los 16 años de una manera formal es ilegal en todos los estados. Yo no sé ahora después de todo esto, pero nosotros teníamos en Florida un problema con los niños gitanos, rumanos, que nada más mandaban a los varones a la escuela y las trabajadoras sociales iban a las casas a ver si habían niñas. Y esas niñas de esos estratos sociales muy bajos no tenían un papá o una mamá que los podía educar. O sea que el entorno, eso de que ellos no tenían eh, un, porque el que hace homeschooling tiene que probar que pasó el primer grado, el segundo grado, si no, legalmente, supuestamente es ilegal. Entonces, después yo pensé mucho en estas niñas adolescentes con un papá sin una mamá. eh, Como que hay un juego donde la película trae muchas cosas, pero tampoco en hora y media, 2 horas que dura, no da soluciones, pero sí nos da muchas interrogantes para nosotros pensar. Y la verdad es que eh, yo tengo amigas que hicieron homeschooling. De hecho, tengo una muy amiga que sus 3 hijos son universitarios, porque el programa ahora de homeschooling te permite 1 o 2 veces a la semana participar en deportes, participar en cosas sociales, ir a la biblioteca, tener un story time, porque como dice Rosa Mariana, yo tuve a la nieta de mi hija aquí, de mi hermana aquí durante la pandemia, y la niña lloraba cuando veía el Zoom y quería a sus amiguitos y le decía que se salieran de la pantalla. Entonces, claro, los bosques de Washington son una maravilla, pero ¿qué tanto es real que tú vas a matar un venado, te lo vas a poder comer y no te vas a enfermar? Así que la película es una crítica y el actor este fue, o sea, todo el elenco fue fantástico y se lo agradezco a Seila y les Pero es recomiendo una crítica a los dos lados. a los dos lados, exacto. Exacto, con las luces y las sombras de todo, porque todo ese comentario que hacen de que los niños estaban con el celular, sin embargo, yo difiero de Yulisa de que fue un final feliz. No fue un final feliz, porque él tenía una aprensión de que sus hijos estaban desayunándose, pero ninguno le estaba haciendo caso a él. En esa mesa todos estaban silenciosos, todos estaban haciendo tarea y yo vi en él una mirada de nostalgia a las conversaciones que tenía cuando estaba en el bosque. Esa fue mi lectura al final. Él estaba muy nostálgico porque estaban todos muy bien, pero en vez de con un celular, estaba cada quien con un cuaderno. Y gracias. Bueno, él tuvo que Así- ceder para buscar un equilibrio, para que los muchachos entonces sí tuvieran una interacción, independientemente. Yo pensé que estarán ellos escribiendo que ya ellos no sepan, porque si sabían todo lo que había que saberse en la escuela, creo yo, porque la verdad que sabían cosas que eso no tiene Pero madre. yo creo que esa Pero última hay que aplaudir también al papá, porque símbolo. también, perdóname, si a mí me toca, yo no le puedo enseñar todas esas cosas que ese hombre le enseñaba, porque yo no las sé. Sí, claro. Gracias, Yasmín. Ahí está, Bruni, Bruno. Bruni, Hola, adelante. hola, buenas noches. Hola, Seila, gracias por esa película tan buena. Yo sí lloré muchísimo porque era muy emotiva y por muchísimas otras cosas. Lo que quería agregar, que ha sido muy interesante, no solamente tu exposición, sino todos los puntos de vista de todo el mundo, es que a mí me gustó esa parte de ver la lealtad entre los miembros de una misma familia que se gesta cuando viven hacia adentro. Claro, sin entrar en detalle de si era bueno, de si era malo, de si en la película se presenta exagerado porque había que presentarlo así, porque es una película, etcétera, para lo que trae. Pero hay un momento, ese punto de inflexión, cuando el papá cede, cuando se da cuenta que tiene que ceder, cuando se da cuenta que no es solamente lo que él piensa. Entonces también una película sobre el amor que sabe sacrificar, de muchas maneras sabe sacrificar. En ese momento él dice, creo que es en ese momento, ahora no me acuerdo, que fue un hermoso error. No es porque él creía, creo yo, que no es porque él
creyera que se había equivocado y que por eso era un error, sino porque para llegar a ese punto, para poder tener lo hermoso, tenía que en algún momento ser también concebido como error. ¿Me explico? Entonces, cuando tranza, digamos, es muy bonito también el hecho de que los niños, con todo y sus ponderaciones, que me gusta esto, que no me gusta esto, que yo me quiero quedar, que los abuelos, que mamá que se murió, como vuelvo y insisto en la lealtad dentro de la familia, como los hijos sí se quedan con él y no se quedan con los abuelos. Y así pueden hacer su cierre a su manera y continuar por la vida también a su manera, que es como una alegoría. No es porque una familia real y efectivamente le puede pasar una cosa así tan cual, pero sí a muchas familias le pasan cosas parecidas y la película los refleja. Entonces me pareció preciosa y qué bueno que tú, Sheila, pasaste en esta presentación esas imágenes tan que se quedan con uno, ¿no? Muchas gracias. Okay. Buenas noches. Ahí que esas imágenes para mí fueron bellas, esa música, wow. Y lo que ese hombre le dice a esa mujer antes de cremarla, wow. La Eso, fotografía es hermosa. eso es. Y cuando despide a su hijo, esas palabras que ese hombre le dice a su hijo. Son momentos mágicos. Creo que Yasmín acaba de escribir que es una muy poética. Sí, los diálogos son bellísimos. Yo le he Sí, recomendado muchísimo. Yo también. sí. Ay, pero Yo qué le, bueno. Bueno, ¿será que la mandaron? Porque no aparece, no está en Netflix, creo, ni en Crackle. Aparece el, en mi OneDrive. Yo la Ah, tengo. ok. Exacto, tú la mandas. Yo la vi en sí. Crack. El enlace yo se lo envío a todo el Sí, mundo. tú lo encontraste en Crack, Rosa Sí. Mariana. Es Bien. un guión original, Seila, que no me acuerdo de Sí, haberlo sí, leído. sí, porque dice que bueno, sí, que el director lo hizo, se enfatizó mucho en cómo él había vivido también y cómo él quería criar a sus hijos. Él le preocupaba si él lo estaba criando correctamente, porque como dicen, dentro de todo, acuérdense que a través de la escuela, las sociedades, los gobiernos te adoctrinan. Entonces, ¿qué tanto tú quieres recibir el adoctrinamiento? Y como decía Yasmín, Esa es que una de las el lado razones. de los Estados Unidos piensa de una forma, de otro, el oeste, que realmente ningún oeste, porque es la parte, es la frontera, pues ellos no dicen frontera, no sé por qué, pero El noroeste, pero es, hay dos razones por el homeschooling principales, por lo menos cuando yo estaba en educación allá en las encuestas. Uno es religión y lo otro es eso, adoctrinación y seguridad. Pero el mayor factor aunque no lo creamos, es religión. wow. Sí. Y entonces van a universidades que son, por ejemplo, en California y en la parte noroeste de Estados Unidos, eso es lo que yo conozco. Hay unas universidades, Biola College, muchas universidades que son especialistas en coger a estudiantes de homeschool, porque no es un porcentaje pequeño ahora, es un porcentaje grande. Entonces, esos muchachos que son muy buenos, por ejemplo, después de cierta edad, lo que hacen es que cogen todos los APs, todos los Advanced Placements, los cogen en un college. O sea que no es tanto homeschooling, pero sí reciben del gobierno una suma porque se lo pagan a los padres, porque se supone que el país paga la educación. Entonces, ese es otro incentivo, el que dijo Patricia, que como hay muchos hijos, ellos prefieren coger el dinero y hacer el homeschooling, por lo menos en primaria. Ya. Bueno, ¿alguien más desea participar? Me A gustaría ti, yo te quiero participar. ir a Ah, ti. doña Doña Lucita. Lucita. Ajá. Doña Ah, Lucita, adelante. Buenas noches. ¿dónde Sí, está doña eh, Lucita? Que no mírala ahí. aquí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias porque la película me gustó mucho. Al principio, cuando yo vi el título, yo dije, A lo pero que ven yo acá, puse. y esto es un muñequito que nos van a dar. Entonces, luego cuando puse oye, se está Sí, viendo. sí, se Sí, oye, doña Lucita. perfectamente. Sí, Estoy sí, de se oye acuerdo Pero con lo bien. que pasa usted es que, con los como muñequitos. siempre, tengo muy mala señal aquí en la habitación.
Entonces, fíjense, yo me he encontrado que todo el que ha hablado muy bien, las críticas han estado estupendas, pero para mí la película tiene de todo, porque tiene ternura, tiene un amor incondicional, pero él no se fue al bosque con los niños porque él quiso. Él fue con la esperanza con su esposa de que ella, que estaba enferma, mejorara. Recuerden eso de la película. La intención de él fue Él por lo amor. dice, sí. Fue una intención totalmente de amor. Es una película que tiene un fondo, sobre todo, de sacrificio y amor de parte de él, porque ella era enferma. Sin embargo, él trató por todos los medios de mejorarla y él pensó que estando ahí, porque ella quería estar ahí, ella se iba a mejorar. Pero ustedes estaban hablando de cómo esos niños sabían tanto si no iban al colegio. Leyendo. Esa casa estaba llena de libros y él le tenía un horario para leer. Esos niños sabían más que todo el mundo. Lo que ellos no tenían era la escuela y la interacción con los demás niños. Pero en cuanto a preparación, estaban preparados más que todos. Pero naturalmente esa no es la mejor manera de vivir, pero él lo hizo lo mejor que pudo. Para mí, él fue un héroe. Y después los niños, cuando ya tuvieron que escoger, fíjense cómo ellos siguieron con su papá. Y él se dio cuenta que ya necesitaba vivir en la civilización, vamos a decir, pero en su casa modesta, y él mismo preparaba el desayuno de sus hijos y su comida. O sea que siguió siendo un verdadero padre. Para mí él es el héroe de la película. Esa es la realidad, porque fue un padre amoroso que les enseñó y se sacrificó porque le hubiera gustado más quedarse en su bosque. Pero cuando él se dio cuenta de que eso no podía ser, pues fue a la ciudad. Que hay una película llena de ternura también. Tiene muchas cosas buenas y otras no tan buenas. Pero fíjense, aquí yo tengo ahora mismo una pareja que tiene a sus hijos estudiando en su casa. Como en esta época no estamos en un bosque, estamos en el Piantini, ¿verdad? Y ellos estudian en la casa porque ellos no quieren que vayan al colegio para que no le hagan bullying. Y esa no es la vida real, desgraciadamente. Pero de todas maneras, todo está dicho en esta película, así que muchas gracias por todo. Gracias, Sheila. Me encantó la película y la voy a volver a ver porque también, igual que Brune, lloré bastante. Gracias. Me alegro mucho. Sí, él dice en un momento que ellos vivían en un pueblito de Washington State, obviamente, y cuando él dio a luz al hijo mayor, a Bo, ella se enfermó. Entonces ellos buscaron la manera de irse un poco más al campo. Eso fue lo que recuerdo de haber visto en la Exacto. película. O sea que Sí, tuvieron todos los otros hijos, ya ellos ella enferma. 6 hijos, o sea, 5 5. más. Sí, fíjate que hay una brecha entre el grande Yo y no, y yo no lo Los entendí pequeños. así, ¿eh? Yo entendí que era como con tantos partos, eran 6, ¿eh? Como que él, al final del uno de los hijos, que sería la niña, fue que debutó la depresión postparto. Eso fue lo que yo entendí. Bueno, sí, pero él sí dijo que la razón para él haberse mudado, o sea, Exacto. la razón familiar de ellos Exacto. como pareja fue mudar a la familia eh, al, Al al bosque. bosque. Yo no recuerdo en qué parto, pero sí recuerdo que la decisión fue esa y que ella nada más tenía 3 meses interna. Yo le puse mucha atención a esa parte porque me interesaba y realmente fue en el último hijo que le debutó la depresión postparto. Y eso Dania, fue peligroso. Dania, al igual que yo, dice que es Bo y Bo es el mayor. Yo Sí. entendí que era el Sí, pero último, de aparte de verdad. la depresión, Y le recuerden entró una depresión, que sí, que es el papá Pero no dijo era más que una depresión, ella era bipolar, o sea, bipolar. Full exactamente, bipolar, por Dios, ella estaba enferma de un ella estaba No, principio. pero la enferma, depresión postparto muchas veces es otra debuta, cosa. Sí, pero puede,
pero sus No, problemas psiquiátricos era desde joven. desde Eso, joven. él lo Eso, discute con el suegro, eso. Él le Exactamente. dice, ¿por qué te la llevaste? Exacto. sí, Sí. exacto. A criar, ¿por qué Pero te que la eso la llevaste? Ella tuvo hijos. empeoró. El aislarla la empeoró. Bueno, Pero yo no lo entiendo, sabía. yo entiendo que sí, pero ellos duraron años en el bosque, no fueron 3 meses. O sea, No, no, esa no. estadía en el bosque fue, ellos, o sea, crecieron en el bosque, esos Fue niños. una Exactamente. elección, es una elección de vida que hicieron. Sí, Ella le pero dijo a sus padres que si quería volver con él al bosque antes de morir. Le dijo a sus padres. Eso, si quieren, vamos a volver a ver la Sí, Sí, película. no, sí, no, ella, eso yo lo vi que ella quería Sí, volver, pero el sí. aislamiento no le hacía bien tampoco. Bueno, yo Bueno, Bueno, pero no la lo película tiene sabían, porque al uno final, comete muchísimos errores. Yo, cuando mi esposo, que Yulisa sabe, le diagnosticaron clorosis múltiple, el más lejos que él tenía era que no podía meter en un jacuzzi, y él se metió en un jacuzzi, imagínate tú. O sea, no, el agua claro, caliente, me no refiero. Son estamos, cosas que uno va averiguando con el y camino. que son cosas humanas, que él lo que quería era el mejor para su esposa y en el fondo eso no era lo que más le exactamente. Porque como convenía. dice doña Lucita, es realmente una historia de amor. Él todo lo hizo por amor a es esa una mujer. historia de Exactamente. amor y de ternura, de toda la ternura del mundo. es Ahí, verdad, ahí. es muy tierna. Hay Pero algo muy miren, ay, chulo perdón. de cómo cada hijo dentro de la familia que eso era parte, que eso es parte de la libertad, digamos que la libertad que les quería que sus hijos se impregnaran de esa libertad, era también la capacidad de ser auténtico, ¿no? Dentro del mismo seno familiar. Y Así es. cómo ellos respetaban Así, incluso las reacciones de cada uno, ¿no? Y la forma de ser de cada uno. así es. Y al punto de que el rebelde, que obviamente no me voy a acordar el nombre porque no me acuerdo ni del mío, cómo, cuando él se enfada, o sea, ellos tienen digamos, la estructura familiar para dejar que él desembuche esa rabia, esa furia, ¿no? Como cuando le dice, no, ya yo no soy trotskista, yo lo que soy es maoísta, él le dice, excúsame, me equivoqué. O sea, él estaba tratando realmente bajo todos los medios de que sus hijos fueran lo más libres posible Así es. y se choca con una pared porque hay un momento en esa dinámica familiar o esa opción de estilo de vida en el que tú te conviertes en tu propio preso. Exacto. Entonces También, ahí es que viene la crítica a ese tipo de libertad que Yasmín está señalando, ¿no? pero también es el espíritu de la tribu. Y yo pensé mucho en lo que hemos hablado en geopolítica, donde tú quieres delimitar un país y ese país lo que ha sido siempre, para poner en general, ha sido compuesto por tribus. Y yo, Claro, mientras estaba viendo la película, yo decía, wow, este es el espíritu de la tribu. Así es como una tribu debe de funcionar. claro. Así es. Así mismo es. Claro, por Es, eso se esa lealtad, protegían, se defendían, sí, una lealtad eh, muy grande Exacto. familiar. había esa cohesión, ¿no? Ujú. El Pero me rebelde, encantó el punto de vista de Yasmín, que dice que que es una visión muy egoísta, porque al final esa felicidad que tú consigues aislándote del mundo, que puede ser difícil de conseguir, pero vamos a decir que ellos lo lograron a tu sociedad que tú le das, o sea, al resto del mundo. O sea, no hay una visión trivial, pero no hay una visión comunitaria que va más allá de la tribu. Entonces, mientras que lo otro es el egoísmo total, ¿verdad? Del consumo y del sálvese quien pueda. El otro es, bueno, nosotros como tribu, pero esos dos puntos Son eh, irreemplazables. al final, son autodestructivos, ¿no? Y lo Pero, demuestra pero la yo creo película. que el grande cuando se va a Namibia, a África, ¿verdad? Se Sí, va como con un sentido de que en vez de seguir estudiando algo que ya él sabe,
Él se va a servir, a servir a su a servir, comunidad. a Es que servir acá. la película en ese sentido es redonda. Es redonda la película. Porque con lo que yo sé, ahora él no se fue a hacer un máster ni un No, doctorado. Él se fue con su mochila a vivir la vida en el mundo. A pero, conocer el pero mundo. sirviendo, pero Punto de sirviendo. A identificación. ser Ese es el punto de libre, a ser identificación. libre en el mundo y hacer lo que le viniera en gana en vez de utilizar el dinero del abuelo para irse a una universidad. Acuérdese Eso que al me final gustó. termina como abajo el poder, no recuerdo porque no lo anoté, pero es algo así como la estructura. La niña viene y Abajo le el sistema. abajo Abajo el el Esa sistema. frase. Ay, yo me la Empieza encontré eso al porque es final muy una feliz. Esa era la frase que utilizaba el niño generalmente. abajo el Era sistema, una sí. frase que ellos utilizaban de Hola, manera Jenny. cotidiana. Hola, buenas noches. Hola, Jenny. Hola, Jenny. ¡Jenny! Oh, wow, qué gusto, qué gusto. Hace Jennifer, rato que no la veo. de una vez, da tu participación No, ahí. Ya, vamos a aprovechar de una bueno, vez ahí. yo pienso que la película, el beneficio de la película es que nos lleva a la belleza de no irnos por los extremos. Cada extremo tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Entonces uno tiene la capacidad de discernir con el tiempo de qué es lo que más me conviene, hacia dónde yo debo de coger un poco de aquí, un poco de allá. Veo también la buena fe del padre. Me gustó su papel porque él tuvo que reconocer y tuvo que hacer una renuncia. O sea, él tenía una rebeldía contra el mundo. Él lleva a su familia producto de su rebeldía y producto de una ideología que va totalmente separada de lo que el mundo va, porque él no solamente iba en contra de una ideología política ni una ideología económica, sino que era mucho más allá. Era una rebeldía total, inclusive una rebeldía contra los médicos ante la situación de salud que tenía su esposa, porque la esposa había ido al médico y probablemente le habían aconsejado muchísimas cosas y medicamentos y él decidió irse con ella a llevarla a los extremos, llevarla a ver cómo tú matas un animal, a llevarla a tener que preparar su comida con sus propias manos. O sea, realmente la llevó a una situación donde cualquier persona, no importa la condición de salud que tuviera, iba a terminar mal. Entonces, al final de eso, él tuvo que elegir y decir, aunque lo que yo quiero lo hice con amor, lo hice de buena fe, no está dando el resultado que debería de dar. Estoy privando a mis hijos, que son lo que yo más quiero, así como privé a mi esposa de quizás de una mejor salud, estoy privando a mis hijos de poder socializar, porque dime, ¿qué va a pasar? Esos muchachos ya eran adolescentes, o sea, cuando yo se les despertara el amor por el sexo, ¿qué iban a hacer? ¿Con quién iban ellos a tener algún tipo de relación? Entonces realmente él estaba engendrando un problema ahí. Entonces yo veo la resiliencia del padre, la buena fe del padre, que a pesar de haber dicho en un momento, te dejo con los abuelos porque les van a dar una mejor vida, sus hijos, que también es una belleza, también esa parte donde sus hijos dicen, no podemos quedar aquí con toda esta imagen maravillosa del capitalismo, porque era una mansión impresionante. Nosotros no podemos quedar aquí, estamos saliendo totalmente del extremo, pero vamos a tener absolutamente todo, pero no vamos a tener a nuestro papá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacrificarnos también. Y ahí en la película los dos grupos, el padre y los hijos, se sacrificaron para llegar a un punto medio que los beneficiara a todos. Y yo, aunque me puse después a tratar de analizar ese final de que el padre y el que ellos estaban todos callados, pero pienso que era el mejor final que podía tener la película. Que no estamos criticando los extremos, pero debemos de llegar a un punto medio, como sociedad y como seres humanos. Entonces, bajo ese contexto y bajo la bondad y la buena fe que yo entiendo que se respiraba en toda la película, yo la quiero ver así y esa es la interpretación que le doy y por eso me gustó muchísimo la película. Claro, gracias, Jenny. Muy bien. Gracias. Pues estoy muy de acuerdo contigo, Jenny. Así comencé a explicarla cuando expliqué lo mío, de que todo a la Pues larga era el extremo. O sea, e- perdón, el equilibrio. Yo creo que la diva quiere decir excelentes. algo. ¿Quién? La diva, La Marianela. diva. Adelante, Marianela. diva. Yo tengo una promesa de Cuaresma, a ver si la cumplo, y es no hablar mucho. Yo estoy de acuerdo con todos los puntos de vista, pero oigan lo que yo vi. Como yo he sido educadora de niños y niños con dificultades, me ponía en el plano de no será demasiado
y me daba mucha pena. Además de que no estaba la mamá como a veces para dar esa mirada de hazlo. Había mucha soledad dentro de la riqueza que el Señor quiso tener y dar. Había su soledad y era triste para mí. La película me gustó, pero me daba inseguridad, esa presión, porque sé que los niños con mucha presión no son tan felices, por lo menos momentáneamente. Pero han hablado todo tan bonito que yo estoy de acuerdo. Ese fue mi único punto de observación. Todo lo otro está perfecto. Pero vi las diferencias individuales. Entonces faltaba esa mamá para oír. Faltaba eso. Pero es una película, no va a ser perfecta. Gracias. Bueno, pero que la ausencia de la mamá también es, Parte de la película. digamos que un personaje. O sea, Exacto. es importante Claro, manejar esa ausencia. claro, Eh, claro, claro. No, Ay, sí, cuando el eso es marido, mayor, el manejo es mayor cuando no está la mamá. O sea, Oye, lo que el Señor logró es mayor. cuando la amiguita, niña, Marianela, ellos no conocían otra vida que no fuera esa. Ellos no podían sentir la soledad de otras personas porque no conocían a las otras personas. O sea que esa soledad que tú sentiste ahí no existía para ellos, porque ellos Sí, no sabían. eso lo entiendo. Luego sé que es una película, pero mirando yo para el futuro, como dijo Yasmín, como dice Rosa Ah, no, María, para el futuro, eso es otra cosa. es eso era otra lo que me Señores, mortificaba. Ricardo quiere hablar. cosa. Sí. Ricardo, sí. qué duda. Adelante, Ricardo. Yo estoy con el audio prendido. Mira, buenas noches. ¿Qué hay? Yo pienso, cuando vi la película y entiendo los puntos de vista expresados en la noche de hoy, para mí hubieron cosas que me llamaron la atención. Lo primero es que es una película netamente, por ponerle un adjetivo, americana, ¿no? Es una película muy de este personaje que vive, como decía Yasmín, en los bosques americanos. El personaje es muy americano, incluso arriesgándome a decir como libertario, un tipo de estos que está autónomo, auténtico. Entonces eso me llamó la atención. Por el otro lado, estoy de acuerdo con Yasmín en el aspecto este de la tribu, ¿no? De una pequeña, una micro sociedad que se formaba ahí. Y también estaría de acuerdo, lamentablemente, con Yulisa, de que es una película de la libertad, ¿no? La libertad de elección, la libertad de estar en la sociedad, la libertad de estar fuera de la sociedad. Y la libertad, hasta el hecho de que el muchacho se quiera ir a África, nos habla de la libertad de elección de él, que no va a una universidad, sino que se va a conocer el mundo que ha dejado de conocer, ¿no? Pero por otro lado, también me trajo a la memoria todos aquellos clásicos que yo leí de joven, de Robinson Crusoe, Tarzán de la Selva, el Capitán Nemo. Es casi un paradigma de la literatura, ¿cómo que se la llama? isla la isla de la La, la fantasía, isla La de la isla del fantasía. tesoro. La cabaña del tío La Létese. Tom. isla del caballo del tesoro. hay la oh, película sí, casi. esa, aquella película fantástica de los niños que se caen del barco y se desarrolla una sociedad en una isla. eh, Golden. ajá, y todo ese paradigma que hubo en la modernidad, casi en época victoriana, de la crítica hacia la sociedad nueva, sociedad de la ciudad, ¿no? La sociedad porque al final hablamos, no, porque los niños que les faltaba estar socializar, ellos socializaban entre ellos, que es la sociedad de la tribu. Pero lo que está aquí criticado contra lo otro es aquella sociedad del hombre nuevo, que es la sociedad de la ciudad, ni siquiera la sociedad rural, es la sociedad de ciudad, de que es aquella sociedad donde el niño tiene que ir a un colegio, tiene unas horas para estudiar, tiene unas horas
para jugar, tiene que volver a la casa, tiene que otra cosa. Y claro, él hizo lo mejor que pudo, pero al final él es un hombre completo. Él es el hombre que es capaz con un cuchillo de matar a un venado y comérselo y alimentar a la prole, ¿no? Es casi, casi como cuando llevan a Tarzán a Londres. Al revés. Esto es al revés. Pero Tarzán era digno, era ético, era correcto, tenía unos valores dentro de la selva, que eran los valores de la selva. Él lo que no entendía eran los valores de la sociedad. Y ahí era el conflicto. Entonces, esa película tiene algo, me voy a atrever a decirte algo de victoriano, ¿no? Algo de esa crítica de qué haría el hombre perdido, ¿no? Y El buen salvaje. el buen salvaje, ¿qué haríamos si de repente nos llevamos, lo vimos en la otra película, en la de el hombre que coge a la familia y se la lleva a la selva, en Mosquito Coast, porque él cree que el mundo se va a acabar y se la llevó a la selva en Guyana o por ahí. O como sucedió en una época que todo el mundo salió huyendo de Estados Unidos y se fue a América a crear una nueva sociedad. Esto es una micro sociedad, son 7 personas. Hay pueblos en España que tienen 3, que tienen 2, que tienen una persona. Es una sociedad de 7 que son hermanos, pero que entre ellos interactúan como tribu, como sociedad, y eso me parece interesantísimo. Después el hecho de que buscaron el cadáver de la mamá y que lo incineraron, me parece como un poco fantasioso. Es difícil entrar a un cementerio y salir con un cadáver, a prenderle fuego y Pero tú no viste que todo el esa mundo se canción. acuerde. Arrego, no, Habría, no habría me que quite ver el si dentro de romanticismo. 30 años cada muchacho de eso no tiene un Ay, pero trauma. por favor, ¿Eh? Ricardo, no quite la parte más bella. Lo más, Ah, no, es siempre viene preciosa. Ay, Dios. No sean a estrujarnos picherones. a nosotros para que nos sequemos las lágrimas. Ah, Estoy de no, acuerdo. como Estoy de fábula y acuerdo cuento, con como Ricardo. fábula y cuento lindísimo. Pero si un Salió papá la agarra y película llega a un americana. cementerio y se lleva el cadáver de la mamá y lo abren en la guagua Eso es y lo un están, bajo que no hay quien lo aguante. y lo están mirando y lo van a cremar, es muy probable que estén todos presos y que dentro de 25 años todos tengan un trauma. Pues, ¿cómo que le va a explicar a él a la esposa que él se fue en la guagua con el cadáver de la mamá y que le va a prender fuego? Y que el papá fue que lo llevó a desenterrar a la mamá. Ah, no, Pero, pero sí. Ricardo, ¿tú Yo te me voy, acuerdas de la señores. Adiós, película? porque es que yo con Ricardo no puedo. No, pero hay Se otra le quitó película. todo el gusto a la Ay, película. No, hay Ricardo, otra no sean película picherones. de American Sunshine Está que se bien, pero Estoy de acuerdo con Ricardo. es que eso no es Sunshine. verdad, que eso Es que sucedió ustedes en lo un están sitio. viendo como Little muy Sunshine. cuadrado, muy Ajá. cuadrado. La de No, la pero Miss, usted se la imagina en niña. 25 años que Así el es, Rosa muchachito le Mariana. esté Es que no es tan explicando cuadrado, no es 2 más 2. Y James Bond, entonces no mira James Bond. a los Y una 30 vez años, el está niño le va a cuadrado, explicar a la mamá, no te cuadra. a los 30 años el papá, él le va a explicar al hijo, mira, es que nos robamos el Ay, cadáver de mami, tu abuela. no se Nos oye. fuimos en una guagua, la destapamos, la Yo cremamos estaba y después la buscando una tiramos al cosa inodoro. en Y el hijo le el va a decir, no, pero ustedes lo que eran unos malditos locos porque pero eso es está imposible. tomando por ¿Cómo va a ser? Bueno, WhatsApp. pero eso fue Yo la no lo misma veo mamá así. que lo pidió. Ah, sí, Exacto, está yo no bien, lo pero veo Es más, así. señores, los dejo, que voy a ir a poner el final de nuevo para llorar. pero eso es mi opinión. A mí no Si me quieres, parece, te mando la presentación para que la vea ahí más no me fácil. parece creíble. Ay, sí, ay, sí, Dios Elizabeth. mío. Pero hay ¿Verdad? todo Para llenar hay la todo mente. lo que yo sí creo que hay una riqueza es en el análisis de esa micro Tengo un sociedad. libro de cumpleaños de Mariana. Es que Diablo, tú le has quitado todo el encanto a la no, película. el encanto después de la tirada por el inodoro, el Ah, encanto no, sí, claro, queda. pero Y queda cuando el niño, ellos estaban tocando otra música así como un poco sentimental, y el niño ese oye, si yo voy a rebelde ver una comienza a tocar el tambor, que es como lo que nos lleva a lo más primitivo del ser humano. Y entonces, más como la bonito. tribu le respondió a ese tambor. Y ahí es cuando ellos realmente se Sí, liberan y se ponen a bailar. Esa fue también, esa escena Fue fue bellísima. realmente la parte más bella de no, la porque película. la escena es No, porque preciosa. lo otro Bueno, es un oye, absurdo, lo otro es un absurdo, lo de ir al cementerio y robarse cadáver La y escena es tirarlo por muy el linda. inodoro. Ese es el absurdo. Lo hermoso fue la escena donde ellos
se encuentran entre ellos a través de la música, y de esa música que el muchachito, el rebelde, impone el ritmo con el tambor, mientras ellos estaban tratando de tocar como baladas. Él lo llevó como al instinto, a lo primitivo del ser humano. Y ahí es entonces cuando ellos se liberan y se ponen a bailar. Para mí esa fue la parte más hermosa de la película. La escena como bella es bellísima. Pero si yo voy a ver una fábula, pues veo Narnia. O veo Ay, Ricardo. una película feudal, ¿tú entiendes? Muchas gracias por tus comentarios, Ricardo. Pero, Pero, bueno, pero eh, no sabemos que es ficción, Ricardo, porque ve acá, creíamos que era una película de verdad. bueno, Bueno, ay, esta por ningún lado dice basada en hechos reales. Como, Exactamente, una ficción. como vi yo en un meme por ahí de que ya hay tantas películas basadas en hechos reales que no están alcanzando los hechos reales. no, que no hay hechos reales suficientes. Pero Pero mira, la película eso de la tribu es fantástico. Y quizá lo que se ha perdido en eso, el hombre es mucho más aislado, mucho más eh, ficticio. Esto es mucho más real, ¿no? La palabra de él a su hijo, cualquier hombre moderno le parecerían cursi, son palabras muy bellas y cargadas de verdad. por eso las traje, porque para mí fueron Difícil demasiado que bellas. uno de estos machitos hoy, post-COVID, sea capaz de decir eso, porque ahora existe el macho post-COVID. Pero una cosa también, ellos cuando llegan a la sociedad se comportan perfectamente, no desencajan. Es Es decir, que ellos ellos tienen educación para sentarse a comer, para discutir, hablar, integrarse con los primos. Ellos no desencajan, no se ven una es que gente como del a mí, monte que tú trajiste a a la mí, ciudad. a mí me pareció escuchar que ellos habían estado inclusive en París. O sea, ellos no tuvieron toda la vida en ese monte, en ese bosque. Ellos No, habían vivido vida o sea, en la civilización. Y después fue que tomaron esa decisión. Lo Y de otra París, cosa, en perdón. París, No, lo de No, París no es fue nada de el París. muchacho, el joven, cuando la muchacha se le acercó, en plan de conquistarlo, él se Ajá. inventó toda una idea, o sea, él se inventó que ellos venían de París porque él reconoce que él es raro. Entonces, él se inventó que venía de París, de que su mamá trabajaba en la inteligencia, que no podía dar esa Ah, información. Entonces, fue una imaginación. Claro, porque cuando él empezó a hablar de Doctor Spock, ella saltó con Star Trek y era de un Doctor Spock de un libro el del de libro. Ahora, yo en alucina. esa parte me sentí vieja, porque Era para yo no sentirse tenía tan el libro raro. de Doctor Spock. Con Bueno, ese yo fue también, mi con eso primer hijo. yo eduqué a Esa era mis una hijos Biblia, esa era Yo con una el tenía mi doctor Biblia. Spock, Yasmín, claro, eso es un claro, clásico. En un psicología se clásico. estudiaba. Sí, se estudiaba, pero el hijo se mató, el hijo se suicidó. O Sí, sea que el doctor Spock, después se criticó mucho y después vinieron otras corrientes, sí. bueno, sí, Bueno, debe ser. a las psicólogos, que aquí hay muchas, pero algunos psicólogos son medio locos. Pero hablando de soledad, que Marianela habló de la soledad, yo creo que no hay soledad más grande que la de las grandes ciudades, señores. O sea que Claro. vamos a preguntar Estoy, qué es la estoy de soledad, acuerdo, porque estoy de ellos acuerdo, estaban aislados, pero solos nunca estaban. Eran muy estoy de acuerdo. solidarios y muy unidos y muy amorosos entre ellos, con un amor Pero incondicional. En las di- grandes ciudades, rodeadas de multitudes, es donde se experimenta la mayor soledad que un ser claro, humano puede experimentar. La gente ni esa, te toca la puerta. Señores, pero el la Mike tribu, Smith de Jim Hackman que se murió y vinieron a saberlo 7 días después. la tribu que están Exacto. Penélope, la tribu que están en el Amazonas, en uno de los estudios lingüísticos que se hicieron, ellos no tienen una palabra que describa la soledad porque nunca están solos. Por eso, por eso. Están, Jim están Hammond vivía siempre, afuera, vivía están en siempre dentro de la selva y la selva es un ente completo. Ellos nunca están solos. Miren, y saliendo un poquito ya de la película, yo sé que como dije, Sheila, aprovechamos de momento para que tú con estas palabras
cierre la noche Bien. y para la grabación. Perfecto. Ya. Entonces, muchas gracias por haber visto la película. Yo sé que como en un inicio se creía que era de muñequitos o de los Power Rangers o cualquier cosa, y decidieron verla y darse cuenta de lo enriquecedora que es, y sobre todo de tanto amor y de tan diferente como podemos vivir, y ahora con esta última observación de que tanta soledad puede haber en una rodeado de multitud, o que tanta compañía puede haber rodeado de unos cuantos. Así que yo creo que es una película que tiene más cosas buenas que negativas. Gracias. Yo los dejo, chicos. Gracias, No me siento muy Y mal. para concluir, entonces yo no sé si lo van a seguir grabando o no, Julio. Sí. No se crean que hay muchas películas de muñequitos que son fabulosas. Fabulosas, fabulosas. El que Sheila, ¿y de dónde tú sacaste guste. esa película? Yo, mira, Encanto es fabulosa. La Era de Hielo es buenísima. Hay muchas películas que ahora no me Coco, voy a acordar. Coco, todo el tema de la... Inside Out, Inside Inside Out. Out es muy buena. Y Ay, ahora fue la segunda parte. Nemo. Nemo también es muy, o sea que no hay De mucha, hecho, yo creo que debiera la alguien película de ver una película de muñequito y presentarla, porque la verdad que son muy sería buenas. muy buena, muy buena idea. Yo tengo una en la lista, Wally. También. Wally, a mí me encantó Esa yo Wally. no la he visto. Sheila, Cuando, ¿y cuando cómo el tú mundo llegaste a ya esa queda película? vacío a porque nosotros nos acabamos acaban- con todo, nos lo comimos todo y nos lo bebimos todo y todo se acabó. Ya, Sí. Eso fue. ¿tú apagaste la grabación, Julio? No, todavía, no diga mala palabra. Ay, mentira, relajando. Sí, pero Bueno, de pues verdad hay buenas muchas películas. noches y hasta la Bye próxima. bye, gracias chicos, buenas noches.